Ya están ingresando, jóvenes. Ya estamos en la segunda. Según esto, terminaríamos a las 11:44. Entonces, yo creo que esta sería la segunda sesión porque, como habíamos quedado, nos comemos el break que nos tocaba en esta hora, ¿verdad? Y terminaríamos clase a las 11. Entonces, los 40 minutos sí nos dan para terminar a las 11. Entonces, ese sería nuestro propósito, ¿sí? Terminaríamos a las 11 y ahí ustedes tendrían un pequeño break hasta la última hora. Ya, entonces estamos aquí viendo el proceso de Java, cómo lo hace Java, ¿no? El proceso es bastante similar. Aquí déjenme que me aparecen tantas pantallitas ahí en la pantalla que realmente se me va de las manos a rato el manejo de esto. Trato de dar clic en una, me aparece otra y luego otra y otra. Ya. Ustedes están acá. Aquí están ustedes, alumnos, ¿verdad? Ahí están. Ahí están felices de la vida. Y ustedes entonces van y se consiguen una computadora. La computadora, como ustedes saben, es una herramienta, ¿no? Entonces, para esa computadora tiene que tener un programita que en este caso es el editor de texto. Con ese editor de texto ustedes van a generar unos archivos. Los archivos pueden ser cualquier archivo de texto, ¿verdad? Perdón. El archivo puede ser cualquier documento de texto, pero en este caso ustedes van a utilizar una estructura y un lenguaje con sentencias, con instrucciones y gramática y estructuras predefinidas, ¿sí? Entonces ustedes van a respetar todo eso allí. Y si ustedes hacen todo eso allí, que utilizan una estructura, un lenguaje bien definido, ¿verdad? Con estructura gramatical bien definida, entonces lo que ustedes están haciendo es que están escribiendo ese archivo en un lenguaje de programación de alto nivel que se conoce como programa fuente o código fuente. Entonces, con el editor de texto ustedes van a obtener ese bendito código fuente. Luego eso entra a un proceso de preprocesador donde se consigue el código final, ¿verdad? Luego que tienen el código final, ¿verdad? Entra la fase de front-end, donde se genera la parte que va a ver el usuario y eso tiene el código intermedio. Y luego entra la fase de back-end, donde se genera el código final o lo que ocurre debajo de la mesa, ¿verdad? Que en este caso se conoce como código de máquina virtual. Esto es lo que se consigue con el compilador de Java, ¿no? El proceso es bastante similar al anterior, ¿verdad? Y llegamos a un código que no es el código objeto, sino que en Java se llama clase. Entonces, después de compilar, obtenemos unos archivos que están escritos en un lenguaje que ya no es asimilado por el humano, ¿verdad? Pero que tampoco se conoce como código objeto, sino que se conoce como ficheros con clases. Entonces, con la compilación para la máquina virtual, tenemos unos archivos de clase. Y luego estos archivos de clase son entregados, ¿verdad?, a la máquina virtual. Y la máquina virtual posee librerías, ¿verdad? Y utiliza un intérprete, ¿verdad?, con un cargador dinámico de clases. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la máquina virtual de Java va a coger su documento, lo va a interpretar, ¿verdad? Y para poder ejecutarlo, va a utilizar las librerías que ya posee y en ese momento va a ejecutar el programa.
¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el programa no está 100% traducido, ¿verdad? O no está traducido a su 100%, sino que estará traducido a su 80%, y a través de, a través de librerías, a través de librerías, el intérprete termina de completar la instrucción para generar un ejecutable. ¿Qué tiene de especial todo esto aquí? Lo que tiene de especial es que estas librerías ya están instaladas en la mayoría de computadores que tienen instalado la máquina virtual. Y si tiene instalado la máquina virtual, la clase de Java va a correr porque es compatible, ¿no? Entonces, aquí viene la superportabilidad de Java, porque estas clases van a correr en cualquier estructura de hardware que tenga instalado la máquina virtual. De esta manera, la portabilidad es mucho más efectiva que en las otras arquitecturas, donde en las otras arquitecturas para que corra había que compilar y había que enlazar con las librerías, mientras que aquí con la máquina virtual solamente tenemos que tener el fichero de clases y con la máquina virtual el programa se ejecuta en cualquier plataforma. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Yo sigo avanzando. Ya, vamos viendo aquí de repente si hay algún concepto que sea importante de resaltar. Dice, la arquitectura del entorno de ejecución de Java se basa en una máquina virtual. Es decir, que necesitamos de la máquina virtual de Java en nuestro computador para poder ejecutar el código de Java. Y esta máquina virtual se va a utilizar para interpretar las instrucciones del usuario descritas en el código intermedio especial. O sea, no el código objeto como en la compilación, sino la clase. Y esta clase de Java se conoce como el Java Bytecode, ¿no? Entonces, el Bytecode o el código de bit de Java es el que necesitamos nosotros para que funcione con la máquina virtual para poder ejecutar un programa. ¿Qué nos permite este chiste? Este chiste de tener el bitcode, ¿verdad? Nos permite poder escribir una sola vez el programa y poder ejecutarlo en cualquier sitio. Esto es el concepto WORDS que vimos anteriormente, ¿verdad? El compilador de Java no genera el código de máquina concreto, o sea, no genera un código ejecutable o que la máquina pueda interpretar, pero genera un código especial que es interpretado por otro programa que se llama máquina virtual, que es del cual dependemos, que existe en todos los computadores que desean ejecutar programas de Java, ¿no? Por eso todos tenemos la máquina virtual de Java instalada. Déjenme ver, yo a veces tengo actualizaciones. Aquí en mi escritorio me suele salir actualizaciones de la máquina virtual. Y con eso allí sería, con la máquina virtual, sería lo suficiente para poder ejecutar cualquier programa de Java, ¿verdad? Sin necesidad de tener que compilarlo para que funcione en mi máquina. Simplemente si ya tengo la máquina virtual, el programa de Java va a funcionar. Adicionalmente, en la arquitectura de Java los programas no se enlazan antes de su ejecución, o sea, no están enlazados, sino que se utiliza un enlazador dinámico, que es el que vimos anteriormente, donde se hace una llamada a la operación del módulo, o sea, la clase, que no está cargada en la máquina virtual. Es decir, que las clases se cargan por demanda, ¿sí? Y una vez que se carga ese módulo, en ese momento la máquina virtual lo puede ejecutar. Dice, desde el programa de usuario se pueden utilizar operaciones nativas suministradas por la máquina virtual, escritas generalmente como código de máquina y se pueden acceder a los dispositivos de hardware del computador. El resultado es programas muy portables, muy dinámicos, aunque poco eficientes. Entonces aquí prima la portabilidad e incluso podemos llegar a código de bajo nivel, porque el código de bajo nivel ya está escrito en la máquina virtual. La máquina virtual ya tiene las rutinas de código de máquina
¿verdad? Y lo que se hace es que utilizando ese código de máquina, ¿verdad? Se pueden ejecutar las instrucciones del bitcode de Java. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Déjenme ponerle el título, video que acabo de subir ahorita, si me permiten, un minuto de su tiempo. Parte 2. Pobre, mi máquina está muy lenta. Acabo de escribir un 2 y todavía no se escribe el 2. Voy otra vez y ahí se escribió el 2. Pero ya no se borra el 1. Preguntas, jóvenes, preguntas, preguntas, question. Preguntas, jóvenes, dudas, inquietudes. Bueno, entonces ya vimos cómo se compila un programa normalmente y ya vimos cómo Java utiliza su concepto de máquina virtual para compilar. Entonces vamos a seguir avanzando, solamente que yo estoy aquí subiendo un video anterior, pero mi máquina está muy lenta. Ya, aquí tenemos el ciclo de vida del software, ¿no? Este es el ciclo de vida en B, es un esquema de desarrollo que nos va a permitir analizar un poco lo que ocurre como programadores, ¿sí? Entonces déjenme ver por acá si es algo importante. Tengo... Ya, tenía una cita médica a esta hora. Ciclo de vida del software es más o menos lo que nos toma a nosotros los desarrolladores para realizar un programa. Es un esquema, ¿sí? No es el único esquema. Generalmente los programadores utilizan el esquema de cascada, que es el esquema tradicional. En el caso de ustedes jóvenes, en el caso de ustedes, como ustedes ya han pasado o van a pasar por lo que es un proyecto PIS, van a pasar por lo que es temas de vinculación, temas de prácticas preprofesionales, temas incluso de titulación. Ustedes, por el tema del tiempo, por lo general van a utilizar una metodología de desarrollo que se denomina metodologías de desarrollo ágiles o rápidas. En este caso, la más popular, la que usan todos los alumnos, es la Scrum, ¿sí? Tengo ya algunos años que todo el mundo dice, ¿qué metodología utilizaste? La Scrum. ¿Por qué utilizan la Scrum? Porque la metodología Scrum se apega un poco a lo que hacemos la mayoría de los programadores. La mayoría de los programadores lo que hacemos es que tenemos un problema y nos sentamos a escribir el código y luego nos ponemos a preguntar si lo que escribimos sirve, no sirve. Por lo general no sirve, por lo general no entendimos bien, tenemos que cambiarlo.
y tenemos que volver a repetirlo. Pero así somos la mayoría de los programadores, lo que nos gusta es programar y no nos gusta estar en la metodología tradicional. Entonces, la metodología Scrum se apega un poco a eso. O sea, tiene algo de estructura, pero deja bastante libertad para que los programadores primero programen y luego corrijan, ¿no? Algo así como que primero disparo y luego pregunto, ¿sí? Entonces, pero es típico de los programadores. Bien, primer requisito es requisitos informales. Requisitos informales que usted va, se entrevista con las personas interesadas y usted le pregunta, ¿cuál es tu problema? ¿Qué quieres hacer? ¿Para qué quieres eso? ¿Por qué quieres poner ese producto? ¿Tú crees que ese producto te va a ayudar? Bueno, está bien, yo te voy a ayudar, yo voy a desarrollar el producto. Entonces, requisitos informales es cuando usted ya saben lo que quiere, ¿verdad? Cuando ustedes ya saben lo que quieren, por lo general, por lo general, hacen pruebas de aceptación. Las pruebas de aceptación no necesariamente son pruebas del producto ya terminado. Puede ser como un prototipo, como una función, como que lo puede ser incluso en papel, como, mira, ¿tú quieres que yo haga esto? Sí. Entonces usted tiene una retroalimentación, ¿sí? Y esta retroalimentación es bastante abundante. O sea, usted analiza un requisito y va a preguntar si está bien. Analiza el requisito, va a preguntar si está bien. Le dicen que no. Analiza el requisito, va a preguntar si está bien. Le dicen que un poquito, pero aquí hay que mejorar algo. Analiza el requisito, regresa, hasta que en ese ir y venir ya obtienen algo que están de acuerdo. Por lo tanto, aquí la interacción es bastante amplia, ¿verdad? Como se ve en la figura. Una vez que usted tiene los requisitos y que ya más o menos tiene la aceptación de los requisitos, entonces aquí tiene los documentos de requisito, ¿verdad? Y también tiene documentos de requisitos donde usted hace el análisis de las especificaciones. Entonces aquí primero ve qué quiere y aquí ve lo que le pide. No, entonces aquí usted también dice, bueno, me pediste que haga un sistema, que haga 1000 cosas, ¿te parece si hace 500? Entonces aquí le dicen, no, 500 no. Entonces regresa por acá. ¿Vamos a hacer 600? No, 600 no. ¿Vamos a hacer 650? Sí, 650, pero ¿y si también agregas esto? ¿Vamos a hacer 700? Ya, 700 sí. Entonces usted está por aquí en el análisis de las especificaciones donde usted está también yendo y viniendo, ¿verdad? Para ver si la aceptan. Obviamente aquí la interacción va a ser menos porque ya están algo puesto de acuerdo. Luego viene el documento perdón, aquí se genera el documento de las especificaciones, ¿verdad? Aquí ya usted sabe lo que le pide el usuario, ¿verdad? Y entonces ahora sí se pone a diseñar la arquitectura. Es decir, bueno, ya sé lo que me piden, ya sé específicamente lo que me piden y ahora voy a ver cómo lo voy a hacer, ¿no? ¿Cuál va a ser la solución? Hace el diseño de la arquitectura, aquí también va por allá y hace las pruebas de integración, ahí ve si va a funcionar con los otros sistemas, no, hay que ajustar, va a funcionar con los otros sistemas, faltó uno por allí, hay que ajustar, y así está yendo y viniendo hasta que ya la arquitectura cumple, ¿verdad?, el propósito que va a diseñar. Entonces usted ya tiene la arquitectura del programa. Luego hace el diseño detallado. Una vez que ya tiene la arquitectura, ahora sí va a hacer el diseño que, digamos que los algoritmos para las soluciones específicas a todo su modelo, ¿no? Entonces usted hace el diseño y hace pruebas de unidad, es decir, que prueba cada uno de esos módulos que sí van a funcionar y obviamente la interacción es más chiquita porque usted ya está yendo a algo puntual. No, finalmente tiene el diseño de cada módulo y ahora sí entra a la codificación. Entonces, cuando usted ya tiene clara la película, aquí codifica. ¿Qué pasa si hay algo malo en la codificación? Tiene que ir al diseño y tiene que ir a las pruebas de unidad. ¿Qué pasa si se ocurren errores? Entonces, si los errores van ocurriendo, usted tiene que regresar a las pruebas de unidad, a las pruebas de integración, a las pruebas de sistemas, a las pruebas de aceptación, ¿verdad? Mientras más lejos tenga que regresar, más cambios tendrá que hacer. Por lo tanto, si usted ha hecho un buen trabajo en estas etapas, probablemente de acá no tenga que regresarse mucho. Si usted tiene que regresar al inicio, probablemente su primera parte del trabajo estuvo mal hecho. ¿Sí? Y esta es la programación en B, que es un modelo de desarrollo, no es el único, como les digo, ustedes prefieren la Scrum, ¿verdad? Hay otros modelos como la espiral, como para la de cascada,
pero digamos que esta aquí de alguna manera permite un desarrollo rápido también, ¿sí? Porque usted aquí pierde mucho tiempo con el usuario, pero ya tiene algo seguro, ¿sí? Y no sé si se da cuenta que mientras más avanza hasta llegar a la codificación, menos interacción necesita, menos pruebas necesita porque ya está todo corroborado. Si usted tiene que regresar mucho, algo hizo mal. ¿Alguna duda, inquietud, pregunta? Ya, aquí más o menos dan una descripción de todos los pasos, entonces análisis de los requisitos, entonces aquí se ve lo que le están pidiendo, especificación, aquí se va a determinar, dice la forma en que se va a resolver el problema, pero aún no se sabe cómo, solamente se sabe que se va a resolver. Diseño de la arquitectura, aquí se divide el programa en módulos, donde se va a especificar qué hace cada módulo. Diseño detallado de los módulos para los módulos se detallan estructuras de datos y algoritmos, ¿verdad? Codificación, aquí se escribe el programa en lenguaje de codificación elegido, que en este caso sería Java. Prueba de los módulos, se prueban los módulos de programa aisladamente y se corrigen los fallos hasta conseguir el funcionamiento correcto. Integración y prueba del sistema, se unen todos los módulos y se prueba el funcionamiento del programa completo. Prueba de aceptación, la instalación en lugar definitivo y aceptación por parte del cliente, ¿no? Entonces aquí está, ¿verdad? El desarrollo en B. Algo a considerar, algo a tener en cuenta, ¿no? La distribución del esfuerzo del desarrollo. Este, para nosotros, los programadores, la programación es todo. Sin embargo, hay fases de análisis y diseño. Si ustedes se dan cuenta, la fase de análisis y diseño es de la más grande y donde se hace el mayor esfuerzo. Y es la que los programadores menos queremos hacer, pero toca hacerlo porque eso dice la metodología. Y tenemos las pruebas de integración, que también es una de las partes que más esfuerzos conlleva. Uno pensaría que la codificación es lo más importante, pero no, la codificación lleva menos tiempo porque si nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer, entonces va a resultar fácil y más bien en las pruebas de integración pueden resultar errores que nos impliquen a recodificar o a remendar algo y que hayamos hecho mal, ¿no? Entonces, este es el diagrama. Este es el diagrama que para ver dónde se nos va a ir la mayor cantidad de esfuerzo. ¿Cuál es el costo de corregir un programa, no? El costo de corregir un programa lo vemos en este gráfico. Aquí lo que nosotros podemos ver es que en la fase de análisis, el costo por corregir en la fase de análisis es prácticamente nada, ¿sí? En análisis estamos justamente para eso, para analizar. Aquí los cambios dicen, voy a hacerte un sistema estructurado. No, hazle en programación orientada a objetos. Ah, bueno, no pasa nada porque como no tenemos nada, no perdemos nada. Entonces en análisis yo puedo hacer y deshacer y no pasa nada. En la fase de diseño, obviamente, si yo ya tengo un diseño, me dicen, oye, cambia el diseño, ya hay un costo. Todavía no he perdido mucho, pero hay un costo. En la fase de codificación, una vez que estoy codificando y me piden un cambio, el coste es más elevado. En la fase de implementación, si me piden un cambio, ahí sí el costo ya me duele porque ya vengo acumulando otras fases que no se contempló. Entonces aquí el costo es más elevado porque si hubo un error, debió saltar en la fase de diseño. Pero si el error me salta en la fase de implementación, ¿verdad? Entonces, algo se hizo mal. En la fase de prueba, si se encuentra un error, generalmente es mucho más costoso. Y en la fase de mantenimiento, si hay un error, pues definitivamente sale muchísimo, muy costoso porque ya estamos en producción. Entonces, moraleja del tema, jóvenes, un buen diseño, un buen análisis les evita que ustedes generen costos a futuro. Por lo tanto, esa es la fase clave en el desarrollo del software. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Tengo un pocotón de mensajes, pero ya los leo en el break.
Relación de los costos de hardware y software. ¿Cuánto cuesta el coste de hardware y software? Cuando en los años 55, cuando nació esto de las computadoras, ¿verdad? Su apogeo, ¿verdad? El hardware era muy costoso porque era una tecnología nueva, cara, y el software era relativamente barato. Ya en los años 70, ¿verdad? El software comenzó a coger valor, mientras que los hardware comenzaron a bajar, ¿no? Y bueno, aquí en el año 95, pues aquí vemos cómo el software ha tenido bastante valor, mientras que el hardware ha disminuido. De hecho, todos los días vemos que hay nuevo hardware que sale cada vez más rápido y más barato, ¿verdad? Y el software, pues, se eleva porque el software requiere el desarrollo por parte de los programadores, y a veces estos desarrollos cada vez son más complejos, cada vez abarcan más cosas. Entonces obviamente esto se ha cotizado bien, ¿verdad? La empresa de desarrollo, que los costos han elevado, ¿no? Habría que ver las tendencias hoy en día. Si alguno de ustedes tiene las tendencias hoy en día, puede compartirlo en el grupo y ganarse su participación en clase. Bien, estos son temas básicos, pero vamos a recordarlos, que un algoritmo es una secuencia finita de instrucciones, cada una de ellas con un claro significado, es decir, que no están de por gusto, que pueden ser realizadas con un esfuerzo finito, ¿no? Es decir, que se pueden realizar y en un tiempo finito. Entonces, esa es la definición de un algoritmo, que básicamente son una serie de instrucciones para solucionar un problema, que es la profesión que ustedes han escogido. Un algoritmo se diseña en la etapa de diseño detallado y se corresponde habitualmente con el nivel de operación o método, es decir, que se desarrollan en las etapas de diseño. Los programas se componen habitualmente de muchas clases que contienen algoritmos, junto con datos utilizados por ellos. Los datos y los algoritmos relacionados entre sí se capsulan en la misma clase. Y aquí nos está metiendo el concepto de clase. Es decir, que en una clase yo voy a tener un algoritmo, es decir, unas instrucciones para solucionar un problema, están relacionados con los datos, y para que nadie más me los manipule, los metemos en lo que es el concepto de una clase. Ya. Entonces ya vimos o recordamos el concepto de algoritmo, ¿verdad? Ejemplo de un algoritmo dice programa que intenta mantener una habitación a una temperatura de más o menos 0,5 grados. ¿Sí? Este sería el problema. Entonces aquí dice, se dispone de un radiador que se puede encender y apagar, y se dispone de un termómetro. Esto vendrían a ser los elementos que tenemos. Variables, tenemos la magnitud deseada, que es la real. Temperatura ambiente, tenemos la magnitud real. Estado del radiador, que tenemos que es encendido o apagado. Estado del programa dice valor de temperatura deseada, temperatura ambiente, estado alrededor en cada instante, ¿no? Entonces, tenemos lo que hace el programa, tenemos cómo vamos a medir nuestro ambiente, o sea, las herramientas que tenemos qué es lo que va a medir el programa, y aquí tenemos el algoritmo, ¿verdad? El algoritmo va a ser las instrucciones que tenemos que hacer. El algoritmo utiliza unas palabras, ¿verdad? Unas palabras que van a indicar la acción que se hace, ¿no? Representan lo que sería como un lenguaje de programación sin necesidad del lenguaje de programación. Entonces, tenemos repetir. ¿Qué vamos a repetir? Vamos a repetir continuamente lo siguiente. Entonces, esto vendría a ser como un bucle infinito. Dentro del cuerpo del bucle, ¿verdad? Que está representado por una sangría, es decir, lo que está dentro de la sangría, ¿verdad? Está en el nivel de repetir, es decir, que este sí y este sí están dentro de repetir, por lo tanto se van a repetir, ¿no? Y por acá tenemos fin de repetir, que este es el inicio de esta instrucción, y este está delimitando el final de la instrucción, tal como lo veríamos en un lenguaje de alto nivel. ¿Qué es lo que tenemos que repetir? Lo que tenemos que repetir es que si hace frío, encendemos el radiador caliente, y si hace calor, apagamos el radiador para que enfríe, ¿verdad? Y acá lo que tenemos es esperar un rato. Esperar un rato significa que después de prendido o después de apagado, vamos a esperar un rato a ver cómo se comporta la temperatura. Y ya está el algoritmo que regularía la temperatura de un lugar. Aquí indica que el algoritmo se repite infinitamente hasta que el usuario apaga el sistema, ¿no? O sea, es un algoritmo bastante básico. Y ahora vamos, dice, a refinar el algoritmo, es decir, vamos a hacerlo un poco más exacto. Este es un algoritmo de manera macro, de manera general, y ahora se supone que vamos a ver el algoritmo un poco más refinado.
Jóvenes, me sale allí que tenemos 10 minutos, entonces ahí vamos a esperar hasta que se desconecte. Como la clase tenemos hasta las 11, cuando ya se desconecte, entonces ahí damos por finalizada la clase. Aquí está el algoritmo más refinado, es decir, que entramos a más detalle. Aquí está repetir, aquí está la condición de repetir. Repetir continuamente lo siguiente, quiere decir que es un bucle repetitivo infinito. Y aquí tenemos la pregunta, sí, y aquí ya comparamos específicamente. Si la temperatura ambiente, o sea, lo real que me detecta el medidor, es menor que la temperatura deseada, ¿verdad? Y la temperatura deseada, menos 5 grados, porque tenemos un margen de más menos 5 grados. Entonces, si la temperatura ambiente es menor de la temperatura deseada por por menos 5 grados, entonces quiere decir que hace frío. Y si hace frío, lo que toca es que encender el radiador. Para encender el radiador simplemente cambiamos el estado de esta variable a encendido. Con esto, pues, se va a encender el radiador. Ahí termina la pregunta con el fin sí. Luego tenemos la siguiente pregunta. Dice, si la temperatura ambiente, o sea, lo que estamos registrando de temperatura actual, es mayor que la temperatura deseada, pero por 5 grados, es decir, que tenemos un colchón de 5 grados, entonces quiere decir que hace calor. Por lo tanto, tenemos que apagar alrededor. ¿Cómo lo apagamos? Tenemos una variable, ¿verdad?, que va a controlar el estado del motor, que en este caso lo apagamos. Y ahí termina el fin de la instrucción. De allí tenemos una instrucción que dice esperar. ¿Cuánto vamos a esperar? Vamos a esperar un minuto para ver cómo se comporta la temperatura ambiente, ¿no? Y así estamos repitiendo, encendiendo y apagando el radiador, ¿verdad? Cada que la temperatura pasa de más o menos 5 grados de la temperatura deseada. Dice, observar que no, si no hace frío ni calor, el radiador se queda como estaba. Es decir, que si no hace ni frío ni calor, el radiador se queda o encendido o apagado hasta el siguiente minuto. Bien, ahí está el algoritmo claro, pero no sé si alguno de ustedes tenga alguna observación, alguna duda con respecto a lo que hace este algoritmo. Preguntas, dudas, inquietudes. Ya, como no hay preguntas, entonces yo sigo avanzando. Ya, aquí lo que hemos hecho, hemos utilizado un algoritmo. Los algoritmos se pueden describir de varias maneras. En este caso hemos utilizado una técnica que se llama pseudocódigo. Pseudocódigo quiere decir que utilizamos palabras, ¿verdad? Palabras como instrucciones, como si lo utilizáramos en un lenguaje de programación, ¿no? Entonces el algoritmo es la solución a un problema, el pseudocódigo es una manera de expresar el algoritmo, que en este caso es con palabras reservadas como sí, entonces, fin sí, repetir, ¿verdad? Todas estas son palabras del pseudocódigo. También hemos visto que en el algoritmo hemos utilizado la sangría para indicar o para que visualmente para el programador se hace mucho más fácil leer un lenguaje de programación cuando se utiliza sangría. Es decir, que entendemos que cuando hay sangría, entendemos que visualmente, porque el lenguaje de programación, en algunos lenguajes de programación, si no utilizamos sangría, no pasa nada, pero visualmente para el humano, la sangría nos hace ver diferentes niveles, ¿no? Entonces, un nivel más alto es un código que está en un nivel superior y una sangría es un código que está a un nivel inferior. Generalmente utilizamos la sangría para indicar que ese código pertenece a una instrucción mayor. Ya, el propósito de utilizar el pseudocódigo es que sea sencillo y que se pueda traducir rápidamente a cualquier lenguaje de programación. Si nosotros tenemos pseudocódigos, simplemente lo que tenemos que hacer es traducirlo al lenguaje de programación y prácticamente ya tenemos nuestro programa. Bueno,
Los programas ya se construyen mediante clases, ya hemos hablado que es una programación diferente, o otro punto de vista para ver la programación, tal como lo dijo su compañero, que por cierto tuvo una excelente conceptualización del tema. Bien, una clase representa una definición de un módulo de un programa. Yo en la clase anterior yo les decía que una clase es como la definición de algo, es como la descripción en papel, como como el diagrama, como los planos, ¿verdad? Como el diseño de algo, ¿no? Eso es una clase. Aquí, desde el punto de vista de programación, una clase es la definición de un módulo de un programa. Las clases tienen datos, que en este caso toman el nombre de atributos, y también tienen algoritmos, ¿verdad? Que en este caso toman el nombre de métodos, ¿no? Entonces, en una clase vamos a encontrar funciones o algoritmos o métodos y características o datos o atributos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en una clase. Bien, una vez que, uy, me estoy quedando afónico. Una vez que yo tengo la definición de la clase, a partir de esa clase, a partir de ese diagrama o de esa conceptualización, yo puedo crear objetos, ¿no? Un objeto nace a partir de la definición de una clase. A partir de una clase yo puedo crear muchos objetos. Por ejemplo, yo tengo el plano, ¿verdad? El plano de una casa, y a partir del plano de esa casa yo puedo construir una ciudadela. Y todas las ciudadelas van a construirse a partir del mismo plano de la casa. Entonces, a partir de una clase yo puedo tener muchos objetos porque a partir de la definición de un objeto, yo puedo crear objetos físicos, ¿sí? Cada uno de estos objetos se dice que es una instancia de la clase. Una instancia de la clase significa que del concepto crear algo real, ¿no? Entonces, cuando yo del concepto voy a algo real, creo el objeto, se llama instanciarlo, crearlo, hacer que aparezca en el mundo real, ¿no? Entonces, eso se denomina instanciar. Cuando a partir de la clase yo creo el objeto. Cada objeto contiene atributos que son definidos en la clase, pero con valores concretos. Es decir, por ejemplo, yo tengo una casa, tengo el plano de la casa y yo tengo allí el plano de casa, pero cuando creo la casa tiene, por ejemplo, un color. Entonces, ese color es propio de esa casa. No necesariamente el color de la primera casa o el color de la primera casa objeto creado a partir de la clase o plano de la casa va a ser igual a la casa de al lado. De por sí, cuando yo creo la primera casa tiene un número de casa, ¿verdad? La casa de al lado ya no tiene el mismo número de casa. Entonces, los atributos y los métodos que se definen para cada clase van a tener valores concretos para ese objeto. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta o inquietud? ¿No hay preguntas o inquietudes? Ya, entonces, sigamos viendo, ¿no? Diferencia entre clase y objeto. Las clases definen las características comunes del conjunto de objetos. Por ejemplo, aquí yo tengo la clase elefante, ¿verdad? La clase elefante me dice que es un animal mamífero que tiene trompa, que es de gran tamaño, que suele tener colmillos, que tiene un gran peso y que tiene una fecha de nacimiento. Esto es lo que nos dice las clases, ¿verdad? Aquí están las características que tienen los elefantes. Y por acá tenemos una instancia de la clase, es decir, ya los objetos que se derivan de esa clase, que tienen las mismas características de la clase, pero tienen valores concretos en sus datos. De la clase elefante, por acá tenemos un elefante que se llama Rose 2, que es un elefante nacido en el zoológico de Oregón, que tiene fecha de nacimiento 27 de octubre del 2008 y que pesa 129 kilogramos al nacer. ¿Sí? Pesó el doble de lo que yo peso. Ya, y por acá tenemos otro objeto que se llama Cristina, que es un elefante nacido en el Caberceno el 19 de junio del 2006, que pesa 95 kilogramos al nacer. Si se dan cuenta, aquí tengo la definición de lo que es un elefante, pero aquí tengo un elefante real, que tiene color, que tiene peso, que tiene nombre, que tiene su lugar de nacimiento. Y por acá tengo otro elefante que no son el